La macroeconomía, entonces. Para empezar a estudiar la economía internacional hay que entender qué es la macroeconomía, qué es una visión macro sobre el sistema económico. Nosotros hemos estudiado en el comportamiento de los agentes económicos, la optimización de decisiones de las familias, de las empresas, la optimización de las decisiones de consumo, la optimización de las decisiones de producción, la conformación de los mercados, qué pasa cuando con los distintos tipos de mercado y qué pasa cuando los mercados fallan. Bien, desde ese enfoque microeconómico ahora pasamos a un enfoque macroeconómico. Bien, eh, y aquí hay que entender que en el enfoque macroeconómico lo que hacemos es tener una visión de conjunto del sistema económico. Ya no vemos el comportamiento de cada agente económico en particular, ya no vemos el comportamiento de cada mercado en particular, sino que vemos la suma, la sumatoria de los mercados, de las decisiones de los agentes económicos, de un determinado lugar, de una determinada eh, sociedad, de una determinada comunidad, de un país. Cuando nosotros acá hablamos de una economía, hacemos la referencia a la economía de un país o de una región o de un conjunto de países, ¿bien? O global. Cuando decimos bien el comportamiento de la economía, este año vamos a hacer referencia al comportamiento de los indicadores económicos de de un determinado lugar, un país, una región, una suma de países o lo que fuera. Bien, entonces la macro estudia el funcionamiento de la economía en su conjunto. El propósito de la macroeconomía es obtener una visión simplificada de la realidad, pero que al mismo tiempo permita conocer y actuar sobre el nivel de actividad económica de un país. Es decir, intentamos con la macroeconomía simplificar para poder entender el agregado de variables económicas de un conjunto de agentes económicos, es decir, del agregado de agentes y de mercados para un determinado lugar, para un país, y en ese agregado ver cómo está funcionando de acuerdo a algunas variables que nos interesan y cómo se puede llegar a intentar influir sobre el funcionamiento de esas variables o qué pasaría si ocurren tal o cual situaciones sobre ese conjunto agregado, sobre esa economía. Bien, ¿qué tenemos acá? Bien, acá tenemos el flujo circular de la renta, que ya conocemos, y esto es la visión en conjunto. La macroeconomía lo que hace es mirar este flujo circular en su conjunto, no meterse particularmente en lo que hacen las empresas, lo que hacen las familias, sino el todo, ve el todo y a partir de ese todo sí intenta echar luz sobre lo que podría ser, por ejemplo, qué pasaría si hay tal o cual decisión del sector público, si las empresas en su conjunto actúan de tal o cual forma, si las familias en su conjunto actúan de tal o cual forma. Por ejemplo, qué pasa si el ingreso de las familias en su conjunto aumenta o disminuye en este flujo circular. Por ejemplo, con la pandemia muchas empresas tuvieron que dejar de producir, cerraron bien. Ese es un hecho macroeconómico, no es que en un mercado en particular o tal empresa en particular tuvo un problema, sino que las empresas tuvieron una situación crítica en su conjunto y eso influye en el flujo circular de la renta en su conjunto. Esa es la mirada de la macroeconomía. ¿Y qué es una política macroeconómica? Bien, la política macroeconómica le vamos a denominar así, al conjunto de medidas gubernamentales, es decir, de los gobiernos, de quienes toman decisiones en los estados y que están destinadas a influir sobre la marcha de la economía en su conjunto. Entonces, cuando los gobiernos toman decisiones destinadas a influir sobre la economía, en variables de la economía, le vamos a llamar a eso política macroeconómica. Bien, y que van a influir en el conjunto de algún sector de la economía. ¿Cuál es
dentro de las variables económicas que vamos a estudiar, primero que nada hay que distinguir el tipo de variable al que podemos hacer referencia. Y básicamente las vamos a dividir entre variable flujo y variable stock, y algunos autores el precio lo saca de ser una variable flujo de stock y la pone como una tercera categoría. Pero básicamente hay que distinguir entre variables flujos y variables stock. Una variable flujo es una variable que para tener sentido tenemos que referirla a un periodo de tiempo. Por ejemplo, si yo les digo, bien, ¿cuál es el salario, el ingreso, el sueldo que recibe una determinada persona? Entonces una persona va a decir, bueno, yo gano $500. ¿Es mucho o es poco? No lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque nos faltan datos, nos faltan detalles, nos falta saber básicamente cada cuánto tiempo logra obtener ese ingreso. Entonces, si nos dice, bien, yo gano $500 por mes, ahí tenemos una idea y ya podemos dar cada uno su opinión de si es mucho o es poco. Entonces, la variable flujo, en ese ejemplo, el sueldo mensual, es una variable que para tener sentido necesitamos referirla a un periodo de tiempo. Bien, tal cantidad cada tanto tiempo o entre tanto tiempo. Una variable stock es una variable que tiene sentido en un momento en el tiempo, pero no necesitamos referirla a un periodo en el tiempo. Por ejemplo, la población. Decimos, bien, ¿qué población tiene este lugar? 10 millones de habitantes en el año 2020, 2022. Bien, punto. A ese momento tenía esa cuantía, es una variable stock, no necesito decir cada tanto. El crecimiento poblacional ahí sí se convierte en una variable flujo, porque digo, bueno, esta población crece en un 1% por año, no es lo mismo que crezcan un 1% por año a que crezcan un 1% cada 10 años. Si yo no digo cada cuánto, no tiene sentido la variable. Cuando yo necesito ese periodo de tiempo para que tenga sentido, es una variable flujo, y cuando está referida a un momento en el tiempo, pero no necesito más datos para que tenga sentido, es una variable stock. Y después los precios son una variable en sí misma, donde las cosas tienen un determinado precio a un determinado momento, pero además hay que entender que esos precios pueden llegar a variar, y de hecho varían. Bien, en casi todos los países del mundo al final terminan variando. Lo que cambia es la velocidad y las causas de esas variaciones. Entonces, esa es la tipología de variables macroeconómicas, y hay que saber distinguir una de otra, y de nuevo tener en cuenta las consideraciones de corto y largo plazo. Recuerden que ya habíamos estudiado la diferencia en economía entre corto y largo plazo, la existencia o no de variables de costos fijos, de la producción de variables fijos, pero cuando hablamos de términos macroeconómicos tenemos que referenciar la situación del corto y del largo plazo en cuanto al impacto de las políticas macroeconómicas en los sistemas. Bien, entonces acá en el corto plazo nos va a importar qué pasa con algunas variables, como por ejemplo el desempleo, qué pasa con la inflación, y a largo plazo nos van a importar más otras variables básicamente relacionadas al crecimiento económico, al desarrollo, a la mejora en los niveles de vida de la población. Entonces las miradas de largo plazo con las miradas de corto plazo en macroeconomía deben estar coordinadas, y esa política macroeconómica debería coordinar esas miradas, porque si no, lo que resulta es que las urgencias de corto plazo pueden condicionar el logro de objetivos de largo plazo. Bien, acá tenemos lo que decíamos del crecimiento. En macroeconomía hablamos de una función de producción. La función de producción, que ya conocemos, que es cuánto podemos llegar a producir de un determinado bien. En términos macroeconómicos, en el agregado macroeconómico, la función de producción se refiere a toda la producción de un determinado lugar, de un determinado país, de una determinada sociedad. Entonces, aquí fíjense, si acá tenemos el nivel de producción y acá tenemos el nivel de factor trabajo, es decir, a mayor cantidad de factor trabajo que podamos
conseguir en un país cómo se mueven los niveles de producción. La función de producción tiene esta forma, es creciente a ritmos que van decreciendo, y la manera de producir más, es decir, de lograr producir más con las mismas cantidades de factor trabajo, es decir, con el mismo trabajo dedicado, lograr una mayor producción, eso se llama crecimiento. Y básicamente ese crecimiento se debería a un aumento en las capacidades tecnológicas, bien, es decir, en la capacidad de hacer más con lo mismo. Y acá tenemos la contraparte de esto, que es el producto marginal del trabajo, cuando logramos tener una mejora, un cambio tecnológico que nos permite una mayor productividad por cada hora trabajada. Ese sería el crecimiento, y ese crecimiento es la mirada de largo plazo, sumada por supuesto con otras consideraciones de índole económica y social. Una cosa es el crecimiento, otra cosa es el desarrollo, otra cosa es la mejora de las calidades de vida de la población en general. Esa es la mirada de largo plazo que la mayoría de los países siguen o deberían seguir o dicen seguir. Bien, en esa mirada, ¿cuáles son entonces los objetivos de política macroeconómica? Y acá hablamos de lo que se denominan los objetivos macroeconómicos fundamentales. ¿De acuerdo? Y en general, los objetivos económicos, macroeconómicos fundamentales son tres, o tienen tres grandes puntos, ¿de acuerdo? Y uno es alcanzar un elevado nivel y un rápido crecimiento de la producción y del consumo. Bien, es decir, lograr un crecimiento económico, lograr producir mucho para satisfacer una mayor cantidad de necesidades de la población. Entonces, el primer objetivo macroeconómico fundamental es lograr un elevado y rápido crecimiento de la producción y del consumo, porque con el consumo es que logramos la satisfacción de necesidades, pero no podemos consumir si no tenemos niveles de producción que nos permitan lograr ese objetivo. El segundo objetivo macroeconómico fundamental es lograr una tasa de desempleo baja o un nivel de empleo elevado, que es la contraparte, es decir, lograr que las personas tengan empleo. Este aumento de la producción, de crecimiento, debería lograrse con tasas de empleo alta y bajo desempleo, su contraparte, porque si no tendríamos un nivel de producción elevado, pero gente que no puede acceder a ese nivel de producción. Entonces, en conjunto con lograr un rápido y un elevado nivel de crecimiento, tenemos que intentar lograr que los niveles de empleo también sean altos, así que las personas logren tener su propia generación de ingresos para lograr captar parte de esta producción que estamos logrando acá. Y el tercer objetivo fundamental de política macroeconómica es alcanzar una estabilidad en el nivel general de precios. Esto es sería lo que nosotros conocemos como controlar la inflación, ¿no? Pero ojo que los precios también pueden irse para abajo. Deflacionar y tampoco suele ser una buena noticia. La estabilidad en el nivel general de precios sería el tercer objetivo de política macroeconómica. Junto con estos tres objetivos fundamentales de la macroeconomía pueden aparecer otros, por supuesto, como son el déficit público, tener controlado el déficit público, que es el déficit del Estado, es decir, cuánto el Estado recauda versus cuánto el Estado gasta. Cuando gasta más que lo que recauda se llama el déficit público. El déficit externo, qué vende ese país al exterior versus qué compra del exterior, y cómo eso repercute en el lograr estos objetivos. Podemos tener como objetivo el tipo de cambio también, porque el tipo de cambio, países como el nuestro, lo hemos visto, repercute mucho y también condiciona el logro de estos objetivos. Entonces son como objetivos importantes a lograr para poder encaminar los objetivos macroeconómicos fundamentales. Y hay una cosa que es importante, que es entender que muchas veces existen conflictos entre objetivos. Es decir, querer lograr una cosa me genera que se me complique lograr otra cosa. Bien, si yo quiero lograr la estabilidad de precios, muchas veces los planes de estabilización de la inflación
terminan repercutiendo con un freno en el crecimiento. Entonces por ahí logré pero quizás no logré mucho En la Argentina en los 90, por ejemplo, con la ley de la convertibilidad logramos crecimiento, logramos estabilización de precios, pero aumentó la tasa de desempleo a niveles históricos. Entonces ese conflicto entre objetivos es una de las cuestiones más complicadas, es una de las dinámicas más complicadas de llevar a cabo a la hora de gestionar la política macroeconómica. ¿Y qué instrumentos tiene? ¿Con qué instrumentos cuenta el Estado, el gobierno para llevar a cabo esa política macroeconómica? Bien, ¿qué es un instrumento? Primero que nada, es una variable, es una herramienta que las autoridades controlan y que la puede utilizar para influir en una o más variables para lograr objetivos de política macroeconómica. El primer instrumento, bueno, básicamente hay que decir que hay dos grandes instrumentos que son la política monetaria y la política fiscal. Es decir, el primero, la política monetaria, son las decisiones del gobierno sobre la cantidad de dinero. Esto sería la política que lleva el dinero la autoridad, el gobierno, sobre el mercado monetario, sobre la cantidad de dinero, la emisión monetaria, las tasas de interés y todo lo relativo a eso se incluye dentro de lo que es la política monetaria, que la vamos a ver en detalle. Y el otro gran instrumento es la política fiscal, que son las decisiones del gobierno sobre el nivel de gasto público e impuestos. ¿Bien? Es decir, en qué va a gastar el gobierno, cuánto va a gastar el gobierno y cómo va a financiar ese gasto el gobierno, es política fiscal. La política monetaria y la política fiscal son los dos principales instrumentos de política macroeconómica con que cuentan los gobiernos. Y después hay otras herramientas de política macro que también vamos a ir viendo que pueden ser concomitantes y que ayudan a estas dos grandes y principales herramientas. Y acá tenemos gráficamente el esquema gráfico de lo que es el esquema de oferta agregada y demanda agregada. Bien, acá lo que vamos a ver cuando analicemos los diferentes sistemas, en este esquema vamos a tener acá la denominada oferta agregada. Ya no es la oferta de un mercado, no es la oferta de un producto en particular, sino que es la oferta agregada de todos los bienes y servicios producidos en un determinado lugar, y esta es la demanda agregada, la sumatoria de las demandas de todos los productos en un determinado lugar por todos los consumidores de ese lugar. Entonces, en este esquema de oferta y demanda agregada vamos a tener, cuando acá veamos precio, es el nivel general de precio, es decir, cómo es el nivel general de precio de la economía, cómo es la cantidad de producto total de la economía, la renta nacional, y la oferta va a ser la oferta agregada, la demanda va a ser la demanda agregada, y sobre ese modelo de oferta y demanda agregada es que vamos a hacer el análisis general de la economía. Bien, entonces la demanda agregada es la cantidad total que están dispuestos a gastar los diferentes sectores de la economía en un periodo de tiempo determinado, y los sectores de la economía que van a conformar esa demanda agregada son las familias, y el gasto de la familia se llama consumo, lo vamos a escribir con una C. Son las empresas, y el gasto de las empresas se llama inversión, lo vamos a escribir con una I mayúscula siempre. Es el gobierno como agente económico, y el gasto del gobierno lo vamos a escribir como una G y se llama gasto público. Y es el sector externo porque nosotros podemos comprar y vender, entonces hay una demanda también a partir del sector externo que tiene que ver con lo que el sector externo, es decir, otros países, todos los agentes económicos que están más allá de las fronteras de mi país, demandan de nosotros. Eso sería lo que nosotros exportamos, pero a eso hay que restarle lo que nosotros demandamos de otros países, que sería lo que nosotros importamos. Por eso acá hemos puesto exportaciones netas, bien, que sería la demanda neta del resto del mundo con respecto
a nosotros. Eso en cuanto refiere a la demanda agregada. Y en la oferta agregada vamos a tener la cantidad total producida por nuestra economía durante un periodo de tiempo. Todo lo que hemos sido capaces de ir produciendo básicamente en un año.